Bien, estamos nuevamente compartiendo con ustedes este programa, este ciclo que hemos empezado ya la semana pasada, Un Futuro con Historia en Radio USACH y Santiago TV, abordando diversas temáticas en el marco de lo que es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Vamos a seguir acompañándolos con distintas temáticas, muchas de ellas también enlazadas con lo que son las distintas actividades que nuestra universidad va a estar desarrollando durante esta conmemoración. Y en esta oportunidad queremos centrarnos también en una temática no menor para lo que es nuestra sociedad y que tiene que ver con el neoliberalismo y los efectos en nuestra sociedad civil. Un tema que he querido también traer a colación a propósito de una publicación de hace algunos años atrás, La Gran Ruptura, que fue coordinado por Manuel Antonio Garretón, y quiero comentar una de las publicaciones a cargo de Carlos Ruiz. Y ahí se refería él particularmente al escenario donde tras este pacto transicional de nuestro país se fueron naturalizando algunos cambios económicos e institucionales heredados obviamente en el marco de la dictadura. Ahí, y voy a leer textual, dice que el paleolítico mundo rural es arrasado, así como la influyente burocracia estatal de los servicios públicos junto con los emblemáticos obreros de la industria, la disolución del peso estratégico que ostentaban los sectores medios y obreros durante el periodo nacional y popular en que dominaban buena parte de la orientación de la acción estatal, así como las principales figuraciones políticas, desploma su influencia sobre los idearios de la modernización posible. Ahí donde dice que el imperio de las imágenes sociales heredadas del ciclo autoritario entonces resultará creciente en los años de la democracia que se abre. Además, señala que esta drástica reducción de los clásicos obreros industriales y del aparato manufacturero abre una migración a los servicios en acelerada expansión, aunque las altas tasas de rotación laboral propias del sector no les permiten reeditar el liderazgo sobre el resto de las fracciones laborales de antaño. En cambio, en la otra vereda sigue la acelerada proyección empresarial hasta hacerse la figura social distintiva del neoliberalismo chileno. Su carácter oligopólico contraviene su propio ideologismo liberal y se apega más bien, cierra la frase, a la conformación de nichos de acumulación regulada. Parte del contexto en el que estamos en estos momentos inmersos es que hemos tratado de ir matizando, sin embargo los procesos históricos han dicho algo contrario. Es parte de lo que queremos abordar el día de hoy en esta nueva edición, en este nuevo capítulo que tenemos el día de hoy de Un Futuro con Historia por Radio USACH y Santiago TV. Y bueno, para dar pie a este diálogo, a esta conversación e ir generando el contexto necesario a la temática que hemos escogido el día de hoy, queremos saludar a quien está ya con nosotros acá en nuestros estudios, el doctor Rolando Álvarez Vallejos, historiador y además director del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente acá. Siempre está con nosotros en la radio, en la televisión, pero más aún en este contexto tan importante como es esta conmemoración. ¿Cómo está? Hola, bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, estábamos dando ahí un contexto de las implicancias que ha tenido efectivamente estos cambios relacionales que están vinculados al trabajo, que están vinculados también a el momento histórico post vuelta a la democracia, pero que es muy relevante también ir definiendo algunos términos para la mejor comprensión de quienes nos están viendo y nos están escuchando. Y de ahí viene la gran pregunta, ¿qué entendemos por neoliberalismo al verlo también desde la perspectiva nacional, profesor? Claro, el concepto de neoliberalismo ha sido utilizado ampliamente como para describir un modelo de acumulación capitalista que tiene niveles de regulación estatal mínimos, ¿no? Entonces, en el caso de la historia de Chile, cuando se comienza a implementar las primeras medidas neoliberales hacia el primer ajuste de shock del año 1975, siendo ministro de Hacienda Jorge Caguas, se habló en un primer momento de una política de shock donde primó, digamos, un ajuste económico muy radical y que luego con el ministro Sergio de Castro se empezó a hablar de un neoliberalismo radical en alusión, digamos, a su extrema liberalización. Y ya a mediados de los años 80, siendo ministro de Hacienda Hernán Vigi, después de una gran crisis que sufre el modelo neoliberal en Chile, se habla de un neoliberalismo más pragmático.
Pero básicamente tiene que ver con esto, con los niveles de regulación o no de parte del Estado del modelo de acumulación capitalista. Entonces, lo que se ha planteado para el caso chileno es que producto del tipo de transición democrática que vivió el país, en donde la dictadura no fue enteramente derrotada, digamos, en su proyecto histórico, o más bien su proyecto histórico no fue derrotado, se produjo una continuidad del modelo neoliberal en el periodo democrático. Entonces, y la discusión de los especialistas, los historiadores, economistas, etcétera, ¿no? La gente de las ciencias sociales, es calibrar, digamos, hasta qué punto hubo tanta continuidad o no en el periodo democrático del modelo neoliberal. Hay algunos que dicen que hubo una continuidad casi absoluta, otros que han habido ajustes y otros plantean más bien que supuestamente habría habido un cambio en el modelo. Yendo también al aspecto estrictamente histórico, profesor, sabemos que en el marco de una dictadura, con todo lo que implica, con el drama de por medio, implantación de este tipo de modelos pareciera que fueron más simples. Y de ahí también de que alrededor del mundo se observe a Chile como un paradigma dentro de lo que es el neoliberalismo. Claro, lo que pasa es que dado el nivel dramáticamente severo del ajuste económico que llevó a cabo la dictadura militar, hay bastante consenso en considerar que ese ajuste no era posible realizarlo bajo un modelo democrático, por la capacidad de reacción de los sindicatos, de los partidos políticos, de la sociedad civil o del pueblo, como se decía antes, y que por lo tanto la característica que tuvo la aplicación del modelo neoliberal en Chile es lo que Carlos Huneeus denominó como un proceso de modernización autoritaria. Es decir, un proceso que modernizó la economía, pero que favoreció a una minoría, que digamos son los sectores empresariales, los sectores digamos en la relación capital-trabajo, los que están en el lado del capital y que perjudicó a los que están en el mundo del trabajo. Entonces, claro, eso es la característica, ¿no? O sea, fue modelo en el sentido de lo radical que se pudo implementar las medidas, de la pureza del modelo, digamos, pero gracias, digamos, a este contexto de dictadura militar. Al principio en la introducción hablábamos de lo incluso traumático que puede significar las implicancias de un modelo de estas características con lo que no solamente tuvimos primigeniamente en las relaciones laborales de nuestro país previos a la Unidad Popular, sino que también en aquellos años, donde también el desarrollo de los sindicatos, el desarrollo obrero, el tema de los sectores medios se hizo bastante evidente. Y de ahí que también es importante desde una perspectiva histórica ir comentando lo difícil que debe haber sido también ese quiebre. Claro, lo que pasa es que en Chile, a lo largo del siglo XX, desde que se creó la legislación laboral en la década de los años 20, hubo un desarrollo importante del derecho al trabajo, ¿no? La creación del Código del Trabajo en los años 30 y una serie de luchas laborales que permitieron que los trabajadores y las trabajadoras pudieran tener mayores derechos laborales. Y esto llegó a un punto de peak, digamos, un punto de tope, especialmente en el periodo de la Unidad Popular, con una gran tasa de sindicalización, con números, digamos, récord en la historia de Chile. Y lo que hace el golpe de Estado es justamente desestructurar ese mundo sindical, ese tejido social organizado. Si bien la apuesta de la dictadura fue más bien transformar, y fue un debate, ¿no? Transformar el mundo sindical, porque al contrario de lo que se pueda creer, muchos sindicatos siguieron existiendo después del golpe, y de hecho varios sindicatos apoyaban a la dictadura. Entonces, lo que hubo una discusión en la dictadura que tenía que ver con la propia discusión de la dictadura sobre el modelo, si es que iba a haber un modelo más estatista o un modelo neoliberal, era decir, bueno, ¿qué hacemos con el mundo sindical? Y lo que hace, finalmente, lo que se impone es la tesis más neoliberal, ¿no? Sí. Y siendo ministro del Trabajo José Piñera Echenique, se llevan a cabo el año 79, la reforma laboral. Exacto. ¿Ya? Y esta reforma laboral lo que hace es una reforma que, en rigor, para no entrar así en detalle, lo que hace es debilitar, digamos, institucionalmente el mundo sindical, permitiendo la libertad sindical, la libertad de la afiliación, la no obligatoriedad de las cuotas. En rigor omite el derecho a huelga, porque si tú te ibas a huelga en cierta cantidad de tiempo ya permitía que el empleador contratara a rompehuelga, en fin. Y esos cambios que son estructurales para el modelo neoliberal, digamos, a partir de esos cambios en la estructura de la relación capital-trabajo, podremos hablar ya de la idea de un proyecto neoliberal propiamente tal. Pasamos de tener políticas neoliberales del 75 a tener un proyecto neoliberal encarnado especialmente en la manera como se iba a regular las relaciones del trabajo. Y la idea
de crear un nuevo tipo de sindicalismo, que era la idea de que si tú hacías una huelga, no necesariamente hacer la huelga era ser antisistémico o anticapitalista, sino que huelgas reguladas, con un calendario, que no podían hacer toda la huelga en la misma fecha, para evitar, digamos, el poder sindical. Y bastante inocuas, ¿no? ¿Ah? Bastante inocuas. Además. Claro, y con una negociación colectiva que lo que quería era refundar el modelo sindical. Y en lo fundamental, estas reformas laborales no han sido modificadas hasta el día de hoy. Exacto. Son el mismo sistema laboral que tenemos hasta el día de hoy. Sí, entonces, y eso es muy llamativo, profesor, porque también es muy interesante saber cómo dialoga, cómo convive esta política económica, este modelo del que estamos hablando, con la institucionalidad que se estaba empezando a construir, esa nueva constitución que surgió el año 1980. Ahí es bien relevante cómo desde la perspectiva política se estaba observando esto, como el mismo Jaime Guzmán tal vez veía la posibilidad de ir moldeando el Estado, moldeando las normas y yendo más allá, moldeando nuestra sociedad. Claro, o sea, el plan laboral se integró, si bien fue como... el plan laboral son como una serie de 7 o 8 decretos, leyes, ¿no? Porque dictadura gobernada por decretos. Son decretos, leyes que después se van a unir a lo que el régimen militar denominó como las 7 modernizaciones. Entonces, la modernización de la salud, el sistema previsional, la regionalización y, entre ellas, el mundo del trabajo, las leyes laborales. Entonces, como parte estructural del nuevo modelo neoliberal que funda la dictadura está la modificación de las relaciones industriales entre el capital y el trabajo. Y ahí el plan laboral es realmente un caso de estudio, ¿no? Fundamental y determinante para el modelo que vino después. Y la perpetuación de este modelo de relaciones industriales, sin duda, tiene que ver con un fenómeno que fue característico después de cuando volvió la democracia, que es el debilitamiento o la debilidad también estructural del movimiento sindical. O sea, cuando tú tienes un movimiento sindical que las leyes laborales le impiden tener fortaleza, claramente se debilita. O sea, si tú te vas, digamos, y eso está bien estudiado, ¿no? Si tú te vas a huelga, en el sistema de huelga legal que existe en Chile, las posibilidades de ganar son mínimas, porque el sistema está pensado de tal manera que beneficia a la patronal, ¿no? Porque tú puedes contratar rompehuelga, está permitido por la ley. Sí. Entonces, eso también está muy relacionado con este otro fenómeno, porque cuando uno hay un lugar común de decir, bueno, el movimiento sindical es muy débil, bla, 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 y sí, pero uno de los factores fundamentales para explicar esto ha sido que no se ha reformado las leyes laborales. Durante esta década de los años 80 sabemos que año 83 comienzan las primeras protestas, donde algunos sectores sindicales llevan la voz cantante, particularmente los trabajadores del cobre son uno de los que están identificados dentro de ese ámbito. Es bien llamativo y sería interesante también explicarlo un poquito más desde esa perspectiva histórica, cómo a pesar del adverso terreno en el que están, se logra sacar adelante unas protestas que sabemos el resultado que tuvieron. Claro, lo que pasa, los estudios del movimiento sindical hablan de las áreas estratégicas de la economía. Entonces, tú puedes tener un sindicato con, no sé, estoy inventando, ¿no? Sí. 100.000 personas, pero si no es una área estratégica, que se vayan a huelga las 100.000 personas, el país sigue funcionando. En cambio, puedes tener un sindicato con 5.000 personas, pero que toca la tecla, digamos, de donde funciona la economía, esa huelga de 5.000 personas es muy, muy, muy importante y significativa y tiene mucho más poder que la otra. Entonces, eso es lo que sucede con el mundo de los trabajadores del cobre, ¿no? Entonces, cuando la Confederación de Trabajadores del Cobre llama a la protesta, digamos, porque no habían condiciones para un paro, se llama a la protesta el 11 de mayo del 83, tenía esta condición, digamos, los trabajadores del cobre tienen esa particularidad de ser un área estratégica de la economía y tienen un poder sindical, digamos, que le permite llevar a cabo este tipo de movimientos. Pero, sin embargo, hay que recordar que la respuesta de parte de la dictadura contra ese movimiento fue feroz. Sí. Fueron encarcelados los dirigentes sindicales, fueron expulsados de su trabajo un montón de trabajadores y luego eso, y no es casual que después los trabajadores los dirigentes de la Coordinadora Nacional Sindical fueron relegados, Manuel Busto, el Loco Cuevas fue enviado al exilio, en fin, digamos, Rodolfo Seguel también fue encarcelado.
en diversas ocasiones y la verdad que, claro, el costo que pagó el movimiento sindical en la lucha por la recuperación de la democracia fue altísimo, Sí. ¿no? Porque la ley no estaba de su lado. Profesor, hablemos también, ya retomaremos un poco más de lo que es precisamente el movimiento sindical, lo que vino después de los 90 y además proyectar tal vez algo de lo que está pasando actualmente. Pero a nivel de sociedad, ¿cómo también fue moldeando a la chilena y el chileno estas relaciones laborales que se fueron construyendo al alero de este modelo y a medida que iban avanzando también los años 80? Ahí se llega a la fibra íntima incluso de la familia chilena. Claro, lo que pasa es que la dictadura chilena en muchos sentidos fue, no en muchos sentidos, ha sido denominada, ¿no?, como una revolución capitalista. Algunos historiadores lo han denominado así, otros bajo la misma idea, la idea de una contrarrevolución, o sea, de transformar la sociedad. Pero se coincide en la idea de que la dictadura intentó hacer un cambio de raíz estructural en la sociedad chilena, tanto en el modelo económico como en el sistema político y también el patrón cultural, ¿no? Entonces, lo que se intentó llevar a cabo, y aquí son conocidas las palabras del dictador Pinochet, cuando el año 80 dijo que en medio del fulgor, del crecimiento económico, dijo que todos los chilenos iban a tener un auto, cada 5 chilenos un auto, todos iban a tener bicicleta. Entonces, era la promesa de una sociedad de consumo, ¿ya? La promesa de la sociedad de consumo, y eso era algo que en Chile, el Chile de los años 80 no conocía, y que realmente recién conoció en la década de los 90, claro, el periodo, digamos, democrático. Entonces eso implicaba, digamos, un cambio a nivel molecular de la sociedad chilena. El poder tener acceso al consumo era una promesa atractiva y que implicaba, digamos, un cambio en la forma de organizarse, la sociedad, del individualismo, etc. Entonces, la dictadura trató de hacer ese cambio y el mecanismo para llevar a cabo ese cambio, porque como parte de las 7 modernizaciones fue también la reforma municipal, sí, y la idea de que el municipio pasara a jugar un papel determinante, digamos, en las relaciones, en la vida cotidiana de las personas. Sacar al Estado de la jugada, ¿no? Que la gente ya no le pida al Estado las cosas, sino que se lo pida al municipio, al sí, poder local. Y ahí, digamos, toda la idea de la transformación de la educación, la municipalización. Claro, la municipalización de la educación, la salud, en fin. Entonces, esa idea del cambio microscópico, digamos, molecular, fue parte de la estrategia de la dictadura y que en muchos sentidos también se proyectó en el periodo democrático y de alguna manera, se ha planteado así, fueron durante el periodo democrático donde se terminaron de consolidar estos cambios, paradojalmente. No puedo dejar de lado también parte de lo que expone la periodista María Olivia Monkeberg en torno a las diferentes empresas del Estado chileno que lo plantea en su libro, plantea un saqueo. ¿Cuánto también es comprensible en este mismo escenario en el que estamos hablando de neoliberalismo y donde muchas empresas estatales quedaron definitivamente privatizadas? Claro, se lleva a cabo un proceso de privatización. Una primera etapa en la década de los 70 hay un proceso, porque la Unidad Popular trató de crear el área de propiedad social de la economía. Era parte de las transformaciones que estaba llevando el proceso de la Unidad Popular. Y para eso se traspasaron un montón de empresas a la esfera, digamos, de esta área de propiedad social. Entonces, en la década de los 70, la Corfo lo que hizo fue empezar a devolver mucha de esta industria y desestatizar en industria, pero de manera, digamos, de tratar de recuperar lo que había antes, digamos, del proceso de la Unidad Popular. Pero ya en la década de los 80 empieza el proceso de privatización propiamente tal, y claro, se privatizan, y eso es conocido, las personas que llevan a cabo los procesos de privatización, el encargado del Estado, digamos, el funcionario estatal, terminaba comprando la empresa. Claro. Eso se dio más de una experiencia. Y no es casual también que, como lo que se ha denominado como parte de los pactos, digamos, de las leyes de amarre de la transición, es que la Cámara de Diputados, por ley, no podía investigar los procesos de privatización antes que se produjeron en dictadura. Entonces, claro, ahí fue uno de los cambios estructurales, digamos, empresas de la magnitud como Compañía de Teléfonos de Chile, Endesa, entre otras, digamos, fueron traspasados a manos privadas. Y luego eso, para rematarla, digamos, bajo el gobierno de Frey, en la década de los 90, se traspasó EMOS. Exacto, la sanitaria. Agua andina. Entonces, claro, eso es parte importantísimo de los cambios que se produjeron, ¿no? Tal vez una de las empresas
emblemáticas también de esta época, vale la pena mencionar, Soquimich, que claro fue... SQM, que con esas siglas a muchos le era más sentido. Sí, claro, ¿no? Soquimich, que estaba intervenida por el señor Ponce Lerú, que era en ese entonces yerno del general Pinochet, se apropia, digamos, la empresa hasta el día de hoy, digamos, se apropia de la compra, digamos, de acuerdo a los espacios que permitía la dictadura en ese entonces. Nosotros queremos invitarlos a seguir conversando. Les recordamos, estamos con el doctor Rolando Álvarez Vallejos, historiador, director del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. Estamos junto a ustedes en un nuevo capítulo de Un Futuro con Historia, Radio USACH y Santiago TV. Y estamos de regreso con ustedes acá en una nueva edición de Un Futuro con Historia. Hoy día dialogando con el doctor Rolando Álvarez Vallejos, historiador y director del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. Les recordamos que estamos por la 94.5 de Radio USACH y el canal 50.1 de Santiago TV. Avancemos un poco en el tiempo, en el marco además, profesor, de este neoliberalismo en nuestro país y los efectos, para hablar un poquito más de los 90. Hablábamos de los 80 y cómo fue moldeando la sociedad chilena. Sin embargo, ya en los 90, ya lo decíamos, tenemos un asentamiento tal vez de algunos criterios, de algunos usos de parte de la sociedad chilena que dan la impresión, empieza a naturalizar ciertas formas de vivir la vida, de también vivir el tema laboral, de concebir el concepto laboral. Hablemos un poco de eso, cómo se fue asentando y de una u otra forma ya de frentón cooptando a la sociedad chilena este modelo. Claro, mira, es interesante esta discusión en torno a la naturalización o no, o a al grado de neoliberalización de la sociedad chilena. Sí. Hay investigaciones que han planteado que en Chile se produjo un modelo de sociedad neoliberal triunfante, así se dijo, ¿no? A mediados de los 2000, que en Chile había triunfado el neoliberalismo porque había generado un consenso en la sociedad. Otras investigaciones poco posteriores, de algunas colegas aquí del mismo de la USACH, ¿no? Como la profesora Katia Araujo, han cuestionado esto. La idea de que hubiera surgido en Chile un homus neoliberal ha sido cuestionado. Y a partir especialmente de la década de 2000, de la segunda década del siglo XXI, de 2010 en adelante, especialmente la movilización de 2011, también eso ha sido cuestionado. Y luego cuando vino el estallido social, o la revuelta, como tú quieras llamarlo, también se reabrió esta discusión, digamos, de decir, bueno, en Chile había un descontento contra el modelo neoliberal o no, y también hay algunos que plantean que más bien esta fue una crisis no contra el modelo, sino que por los excluidos del modelo. Entonces, es una discusión abierta en torno a esta idea de si es que la sociedad chilena se convirtió en modelo neoliberal o no. Digamos, hay planteamientos diversos. Los datos sí que son interesantes de manejar es que a pesar de, digamos, de lo que supuesta naturalización, ha seguido existiendo tasas de sindicalización más o menos que no han bajado espectacularmente. Digamos, una tasa entre el 10 y el 12%, que son tasas que vienen desde la década de los 90, que han habido episodios de protesta. Entonces la idea es cómo caracterizar esa protesta social. Si la definimos como protesta de los excluidos o la protesta, digamos, una protesta antineoliberal. Eso es como el eje de la discusión que está hasta el día de hoy y que se reactivó mucho después de la revuelta de 2019. Hablemos también de las características del trabajo, la precariedad que en muchos aspectos se puede encontrar a la hora de ir revisando de los 90 para adelante lo que ha caracterizado el sistema laboral chileno. Se me viene a la mente también mucho de lo que empezó a surgir al alero del agro, el trabajo de temporada, como también eso trajo consigo una precarización del trabajo en regiones característicamente de campo y donde me da la impresión de pareciera que todavía no se ha innovado demasiado. Claro, la precarización se va a dar porque también la ley, porque en Chile el tema institucional es bien fuerte, ¿no? Entonces, país legalista. Sí, ¿no? Sí, la cosa institucional es muy fuerte. Entonces la ley permitió lo que se conoce como la subcontratación. Hubo un cambio en la ley de subcontratación y el subcontrato se amplió de manera brutal en la década de los 90 y 2000, ¿no? Eso, digamos, todo lo que se conoce como la contratación a honorario, claro, ¿no? En fin, que precariza el trabajo. Entonces, se normalizó la idea de una sociedad precaria, ¿ya? Y hay una lógica de
debilitamiento, digamos, del vínculo con el trabajo, ¿no? Entonces eso llevó a algunos analistas internacionales, y esto es un fenómeno global, viejo, ¿no? Entonces no es algo solamente de Chile, ¿no? Entonces llevó al análisis, a la conclusión de algunos sociólogos muy importantes, que se decía adiós al proletariado, ¿no? Adiós a la clase obrera, adiós al mundo del trabajo, donde el trabajo dejaba de ser una herramienta importante de identificación, de realización de las personas. Eso estuvo muy de moda en los 90 y principios de los 2000, pero la reactivación en distintas partes del mundo laboral, del mundo sindical, la protesta obrera, en el caso de Chile en los 2000 hubo un ciclo importante de protesta entre el 2006 y el 2008, ha puesto en tensión esto, ¿no? Y la idea de la protesta laboral todavía permite entender que todavía esto no es tan simple, digamos, hacer estas transiciones y estos cambios. Lo que sí es evidente, viejo, que ya no existe, digamos, esa clase obrera industrial de antaño que tenía ese poder de negociación. Hoy día el mundo sindical es mucho más débil, por lo que yo te decía, y que refleja, digamos, esta sociedad que es menos orgánica, digamos, para poder organizarse frente a la injusticia laboral. Claro, ¿no? Y el hecho de las dificultades también para establecer una carrera para un trabajador dentro de un ámbito del quehacer nacional. Eso también se ha acortado. Tenemos muchas personas que deambulan de distintos trabajos sin generar cierto arraigo. Y eso, me imagino, trae consigo, a su vez, la imposibilidad de fortalecer los vínculos sindicales con la propia empresa, ¿no? Sí, claro. Y eso, en ciertas lógicas, de hecho, hoy día hasta es deseable que la gente se cambie de trabajo, ¿cierto? Cada cierto tiempo, digamos, como mal visto quedarse mucho tiempo en un trabajo. Te estancaste, ¿no? Porque en la lógica de la competencia liberal, digamos, esto puede ser mal visto. Claro, en el caso de Chile esto es tan así, digamos, de la precarización, que ha tenido efectos, no sé, voy a concederlo así, digamos, efectos no pensados, ¿no? O efectos no deseados sobre, por ejemplo, el tema de las pensiones. Exacto. Porque generó que de manera sistemática se generaran lagunas previsionales entre los trabajadores y trabajadoras, que cuando empezaron las jubilaciones empezó a reflejarse que el sistema de pensiones del fondo privado de pensiones entregaba muy malos resultados, digamos, a los trabajadores y a las trabajadoras, porque el sistema requiere de 20 años de estar cotizando. Y como la gente no cumple los 20 años, menos las mujeres, son los más particularmente afectados. Entonces aquí también hay una perspectiva de género que es súper importante tener en cuenta, que este modelo precario es doblemente problema para el caso de las mujeres. ¿Qué desafíos y también objetivos se pueden trazar desde la perspectiva laboral y sindical en el momento histórico que estamos viviendo? Recién mencionaba los efectos que trajo consigo también la revuelta a la hora de ir replanteándonos tal vez algunos conceptos. Sin embargo, todavía estamos en un tal vez demasiado extenso proceso constituyente, donde también estamos a la expectativa de qué manera se van sentando nuevos precedentes o nuevas instancias para fortalecer el tema del trabajo. Quedan pendientes tantas cosas. La negociación ramal, ¿hace cuánto tiempo ha estado sobre la mesa de parte de los sindicatos y todavía no ha habido agua en la piscina para avanzar en aquello? ¿Cómo observa particularmente las posibilidades que se puedan abrir y tomando en cuenta siempre el aspecto de la idiosincrasia chilena, las características que tienen también nuestra política y lo que ha sido nuestra historia, que tarde o temprano también vuelve? Mira, aquí hay una demanda que es nueva, de puro vieja que es, digamos, que es la demanda de cambiar las leyes laborales, ¿no? De la heredad de la dictadura, ¿no? Esa es la gran demanda, ¿no? Tú mencionabas la negociación ramal, el derecho a huelga, el fortalecimiento de los sindicatos. Se han logrado algunas reformas importantes, como la titularidad sindical, ¿no? Pero todavía en la base, digamos, estructural, sigue habiendo, digamos, una legislación laboral desequilibrada en la relación capital-trabajo. Entonces, acá es bien sintomático tomar en cuenta que aquí los sectores, digamos, más privilegiados de esta relación capital-trabajo han estado dispuestos a eliminar los senadores designados, a terminar con la tutela de las Fuerzas Armadas sobre la Constitución, han estado disponibles a terminar con el sistema binominal, a hacer una serie de cambios en el sistema político, pero el dato es que no están disponibles para hacer los cambios en el mundo del trabajo, porque ahí está el núcleo del modelo.
Entonces, cuando tú tocas esa base legal, estás tocando, digamos, afectando el patrón de acumulación capitalista que ha caracterizado a Chile en los últimos 40 años. Entonces, es difícil, ¿no? Entonces, es bien difícil frente a un mundo sindical atomizado, que tiene poco que ofrecer a los y las trabajadoras, en el sentido, que ofrecer en el sentido de poder decir que organizándose en sindicatos tú vas a mejorar tus condiciones de vida. La gente se organiza y participa cuando tiene, digamos, ciertos logros concretos. Entonces, cuando tú tienes unos sindicatos que tienen dificultades para poder ofrecer logros concretos, la gente no se afilia, ¿no? Y si la afiliación es voluntaria, entonces, claro, es un círculo vicioso de que termina, digamos, debilitando el movimiento sindical y fortaleciendo a la patronal. Entonces, esa es la gran deuda. ¿Cómo se rompe eso? Bueno, eso yo se lo dejaría a los dirigentes, a los dirigentes políticos, sociales y sindicales. Yo la verdad que de eso no tengo mucha pasta. Sí. Profesor, hablemos también del perfil un poco más individualista que tal vez ha estado cimentándose en la sociedad chilena. Hace poco veíamos a la hora de presentar iniciativas populares de norma que una de las más consiguió mayor cantidad de firmas está con Mi Plata No, que tiene que ver con el tema de los recursos previsionales. Me da la impresión de que también a la hora de ir revisando el presente de las relaciones laborales, pero también el grado de compromiso que pueda tener el trabajador y la trabajadora y el chileno común con estas causas, va muy de la mano con ese germen que el propio neoliberalismo sembró en aquellos años y que está manteniendo una floración permanente. Sí, todo indica, digamos, los estudios sociológicos que se han realizado, indica, digamos, de una cierta hegemonía de valores como los que tú estás describiendo, sí, ¿no? Con Mi Plata No fue ciertamente uno de los factores decisivos para el triunfo del rechazo de la nueva Constitución, digamos, que eso fue, los analistas sí lo han conseguido en eso. Entonces, claro, efectivamente hay eso, pero para hacer más difícil la ecuación, también hay una noción y una perspectiva de injusticia y de descontento frente al mundo de la AFP. O sea, si hiciéramos una encuesta, digamos, de cuál es una de las instituciones que la gente menos quiere, son la AFP. Sí. Y justamente la AFP es el sumum del modelo de capitalización individual que el modelo de Con Mi Plata No defiende. Entonces, está por verse, ¿no? Es una discusión, ¿no? Es sí, complejo el caso porque hay elementos como para poder plantear la idea de la naturalización de ciertos valores, pero a la vez también hay otros datos, como un datazo, viejo, que fue el estallido social del 2019, de que hay descontento frente a situaciones asociadas, digamos, a ese mismo modelo. Entonces, claro, cuando se logró, por ejemplo, en el gobierno de Michelle Bachelet II, ¿no? En el gobierno de la nueva mayoría, la gratuidad progresiva, no sí, total, etcétera, con todos los paréntesis y las comillas que tiene la gratuidad que se logró para las universidades, para el acceso a la universidad, una medida de carácter universal, y el país no se vino abajo, no se destruyó, no se destruyeron los valores, etcétera, etcétera, lo que decían los críticos, y que demuestra que medidas de carácter universal, más colectivas, pueden ser viables y tener, digamos, una aceptación popular importante. Sí, con ese tipo de ejemplos se nos viene a la mente también lo recientemente aprobado con las 40 horas, por ejemplo, el sueldo mínimo, gradualidad. Que pareciera que es lo que hace un poquito más de sentido y da más tranquilidad a una sociedad chilena que de repente puede generarle un poquito de escozor, medidas de golpe y porrazo. Y esto me invita también a tratar de hacer un balance de lo que fue las medidas siempre en la medida de lo posible, valga la redundancia, post-90. Algo ya apuntamos en el bloque anterior, sin embargo también es pertinente el poder hacer ese balance, poniendo las cosas en la balanza, lo difícil que era volver a la democracia con el dictador todavía presente en la comandancia en jefe y tratar de, a su vez, marcar cierta tendencia de cambio en un país que estaba de verdad todavía temeroso. Sí, realmente la década de los 90, los 2000, digamos, los 20 años, por decir, los 20 años de la concertación, que después fueron los 30, pero ahí ya está a la derecha, claro, en un periodo. Fue un periodo bien particular en donde tal vez es necesario, digamos, es bien importante tener en cuenta la fortaleza política
que tenían la Fuerza Armada, la derecha, la fortaleza política, económica y social de estos sectores. O sea, los sectores partidarios más partidarios del modelo neoliberal más radical nunca bajaron en Chile del apoyo electoral del 30%. En el peor momento sacaron el 30%. ¿Ya? Entonces, eso te da casi un tercio de la población y bueno, y en otros momentos lograron casi el 50% en la época de la candidatura de Lavín, etc. Entonces, es un país que tiene, digamos, esta característica en donde, como tú dices, la tendencia pareciera ser que los proyectos más de carácter refundacionales tienden a ser cuestionados por la sociedad. Eso es un poco lo que nos está mostrando la regularidad histórica de los últimos 50, 60 años de la historia de Chile. Entonces, es complejo. Y aquí hay un actor que no me gustaría que quedara fuera, digamos, de la jugada, que es el mundo empresarial. ¿No? El mundo empresarial en Chile está muy organizado, desde la Confederación de la Producción del Comercio. Bien lo sabe el actual gobierno. Las asociaciones gremiales que la componen, la SOFOFA, la Cámara de la Construcción, del Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura. Y este mundo empresarial organizado, no como individual, digamos, organizado, ha sido gran protagonista de la historia de Chile desde por lo menos cuando ya tuvo cierta claridad de lo que quería, que desde mediados de los años 80 en adelante, ¿no? Como los grandes defensores y promotores de lo que ellos denominaron en la década de los años 80 y después de los 90 como el nuevo credo, que era el nuevo credo de respetar las reglas del juego neoliberal. Y ellos han jugado un papel súper relevante y ha sido un actor que a veces se invisibiliza en algunas coyunturas, cuando ve que las cosas están tranquilas, se retira, pero cuando aparecen, digamos, los conflictos, los problemas y los problemas y las amenazas a este nuevo credo, vuelve a aparecer como un factor político decisivo en la historia reciente de Chile. En ese sentido, uno pensaría que más que el temor a tener al dictador encima durante los 90, también la combinación con ese elemento empresarial, profesor, configura entonces esa dificultad para poder avanzar más. O sea, tenemos que pensar en la derecha chilena de los 90, que era la RN y la UDI, peleados entre ellos. Sí. La gente no olvidamos, pero la disputa que había entre Renovación Nacional y la UDI en los 90 era fatal. El quiotazo estuvo de por medio ahí. Por ejemplo, ¿no? De hecho, posteriormente presidente Piñera, en ese entonces senador, le secuestraron el hijo, digamos. Hay una historia muy bizarra. Entonces, los que aparecieron con la película clara y ordenando la historia fue la Confederación de la Producción del Comercio y el mundo empresarial, que actuó literalmente casi como el tercer partido de la derecha, ¿no? Se hablaba en ese entonces como el poder fáctico, ¿no? Eso lo denunció no un dirigente de la ultraizquierda, sino que Andrea Lamán, que era uno de los máximos representantes de Renovación Nacional. Y la aparición de este mundo empresarial, el papel que jugó en esta época, fue, yo digo, poco fáctico, porque en realidad fue súper formal, invitado haciendo lobby en el Parlamento, con el presidente, en fin, era abiertamente un actor político relevante, ¿no? Y que actuaba a través de estos circuitos extrainstitucionales, ¿no? De la conversación, del lobby, y lo siguió haciendo, digamos, posteriormente. Y también hay que recordar que cuando pasa el miedo del mundo empresarial con la concertación, porque había un gran miedo de que la concertación fuera la reencarnación de la Unidad Popular y del estatismo. Y más aún con la llegada del Lago al poder. Con la llegada del Lago, claro, con la llegada del Lago que se activa mucho más esto, porque era el nuevo socialista, el poder. Esto se matiza y se suaviza y se acaba este conflicto cuando hacia el año 2005 el presidente de la Confederación de la Producción del Comercio, que era Eugenio Heiremas, me parece, saca una declaración muy polémica, muy famosa, y dice, bueno, mis empresarios aman a Lagos. ¿Ya? Entonces se produce el empate y el reencuentro, digamos, entre el mundo empresarial y las políticas concertacionistas. Entonces, digamos, no son cosas baladí para tener en cuenta, digamos, el análisis de estos 30 o 50 años.
Una gran conversación, podríamos estar dialogando mucho más el día de hoy. Yo quiero agradecer al doctor Rolando Álvarez Vallejos, historiador, director del Departamento de Historia de nuestra universidad, por haber compartido esta conversación, haber dado estos contextos históricos que son tan necesarios a la hora de comprender no solamente lo que ocurrió hace 50 años atrás, sino que además lo que vino de ahí en adelante en los diferentes momentos históricos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ti por la invitación y siempre materia dispuesta para venir a conversar. Fantástico. Y bueno, nosotros también empezamos a despedir esta segunda edición de Un Futuro con Historia, agradeciendo la sintonía de todas y todos y dejándolos invitados y invitadas a una próxima edición en Radio USACH 94.5 y también en Santiago TV, canal 50.1. Hasta la próxima.